Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Bel Romani. Tengo que decirles que esta mañana he llorado muchísimo viendo todo lo que ocurrió en el concierto. Ayer lo vi, pero digamos que faltaban muchos miles de detalles. Entonces voy a intentar iniciar esta cobertura donde me quedé en mi último video resumen, hablando acerca de las portadas de Jungkook para Harper Bazaar. Ustedes recordarán, esto fue de lo último que estuve reporteando. Las portadas son simple y sencillamente increíbles, y es que ha habido una gran cantidad de contenido de parte de los chicos. Por ejemplo, este video que comparte Tae con Jungkook preparándose para salir al escenario aquí en Ciudad de México. Esto fue para el primer concierto. Luego todos esos pequeños, maravillosos, increíbles momentos que nos han estado dando. Voy a poner el volumen, va a estar bajito, pero es que de verdad, con lo que se dijo ayer, lo que pasó en el primer concierto, lo que vimos que hicieron en sus días de descanso, bueno, solo puedo decirles que mi corazón está lleno de amor. Y es que nos han cambiado la vida, y creo que también nosotros a ellos. Ustedes recuerdan este momentazo inmortalizado también. Y es que también vamos a tener una nueva sección. Bueno, creo que vamos a ir teniendo muchas, porque también hoy vamos a hablar de qué te pasa para Jimin, porque qué bárbaro. Lo que Jimin ha estado haciendo también ha sido maravilloso. El arte, fíjense que ayer se me pasó a subir, porque sí salió arte, pero hoy me pongo al día y les voy a poner todo el arte que ha estado saliendo. Y es que también, pues, las reacciones a Jimin no han estado presentes en muchos aspectos. Aquí, por ejemplo, en este resumen que hacía, pues se enfocaban muchísimo en Jimin, y también más adelante lo vamos a ver en las redes de presidencia. Se ha estado preguntando, bueno, ¿y quién era ese rubio? Es que es increíble, en fin, muchas cosas preciosas que han estado pasando también a las afueras del estadio. Entonces este video también es con la intención de que ustedes me visiten aquí en mi cuenta de ex Twitter. El otro día les hice un resumen desde TikTok, me gustó, pero me gusta más ex Twitter. Estoy muy acostumbrado a hacerles los resúmenes desde aquí. Pues también les platiqué esto, ¿se acuerdan? Los coches que iban pasando fuera del GNP no dudaron en apoyar a las ARMY, y anoche pasó algo increíble. Cerraron mejor la avenida para que todas las chicas que estuvieran ahí pudieran apoderarse literal de la avenida y compartir entre ellas. Es que los momentos son maravillosos. Ya les decía, no había podido yo mostrarles esto directamente desde ex Twitter. Por algo me encanta, porque créanme que aquí es que todo se pone, todo se sabe. Y ya veíamos también en el resumen que les coloqué este video, que es increíble. Yo creo que lo que hicieron ayer fue todavía más. O sea, y creo que lo que va a pasar hoy va a ser aún más, porque es el último. Esto que es un detallazo y que también se me había pasado comentarlo hace 2 días. Hoy, de hecho, aquí en México es el Día de las Mamás, y también hubo un festejo similar en Corea, donde Jimin, a pesar de que está aquí en México, manda, pues sí, un arreglo de flores para su papá. Para papá, quien siempre ha estado apoyándome, siempre ha estado ahí a su lado. Muchas gracias, te amo. Entonces, se me llena el corazón. Hoy sí, les digo, es un día complicado para mí, pero bueno, porque bueno, es el último día de los chicos, por supuesto. Todas las emociones están así como que súper a flor de piel. Este es el Día de las Mamás aquí en México. Por cierto, felicidades absolutamente a todas las mamis que ven este canal. Gracias por formar parte de la familia Boys We Love. También, bueno, pues imagínense, hoy es el último concierto de los chicos. Todo el mundo quiere venir al Zócalo, decía Claudia Sheinbaum. Asegura que BTS vio el concierto de Shakira en el Zócalo. Pide no poner una carga política a su visita. Yo también hemos estado hablando de este tema también aquí en el canal. Gracias, por cierto, a todas nuestras colaboradoras activas que han estado mencionando el tema. Yo sé que cada una tenemos nuestro punto de vista, y yo todas las respeto y amo leerlas, y agradezco que se tomen el tiempo de escribir y de decirnos lo que están sintiendo. El momento que se ha vuelto también viral, el de la banderilla, todo lo que ha pasado. Como les decía, sí les pido que me visiten acá, porque he estado poniendo toda la mayor información que he podido y que me he encontrado, que es muchísima. Ayer de verdad se me barrió. Ya les voy a contar en futuros videos también ayer en la tarde yo qué estuve haciendo, porque hice una visita muy especial a un lugar que la verdad me pareció mágico, y conocí a una fan también increíble. O sea, que les voy a dar muchas sorpresas, espero, a su lado. Entonces ustedes denme chance. Ya se decía esto de las fans que no lograron entrar y todo lo que han estado haciendo, y yo estoy segura que los chicos también ya lo saben, y que va a haber una reacción a eso tarde que temprano. Hoy esperamos también, ya que los chicos se van,
que hagan un en vivo, y no me extrañaría nada que estén los 7 juntos, porque creo que esta visita a México les ha cambiado la vida a los 7 de una manera increíble. Ayer, de hecho, con esta fan que, como les decía, conocí, estábamos platicando justamente eso, cómo acá se sienten tan libres, la energía es muy diferente, porque en México somos así, o sea, de alguna manera le damos espacio a que la gente se exprese como necesitan expresarse. Sé que México puede tener muchísimas fallas, sé que no es fácil vivir en un país como México, por eso también valoramos mucho los momentos de felicidad que se nos otorgan, porque somos un país que, al igual que todos los del mundo, pues tenemos nuestra historia, cargamos con ella, pero sí, de alguna manera, y creo que muchas de ustedes lo saben, el mexicano carga de forma diferente con sus pesares, ¿no? Entonces, cuando también nos regalan momentos de alegría, somos muy agradecidos por eso. Esto que también pasó en el día 1, que no lo había podido comentar, que él, pues, Jungkook ve un abanico, un piquet, un uchiwa, como le quieran decir, dependiendo el país en el que se encuentran, y ve que dice, ¿están seguros? Y sí, lo señaló y se puso muy contento cuando lo vio, porque nunca olvidamos, muchachos, jamás olvidaremos. Esta bebé también viéndolos en el Zócalo, es que es lo que les decía, el corazón se te llena de amor. Tan así que si me escuchan así con la voz es porque de verdad he estado llorando, porque cuando veo estas cosas me siento muy impresionada, muy impresionada, muy gratamente feliz y agradecida por estar viva en este momento y poder ver esto con ustedes. Esto es lo que también quería comentarles. El TikTok de la presidenta de México está lleno de locales preguntando por el chico de cabello rubio. Hay muchos comentarios preguntando por él y cómo se llama, pero también vi esta nota ya a nivel internacional con los comentarios así tal cual, así como aquí, pero se me hizo muy lindo que llegara y trascendiera a otros países y que también lo estuvieran comentando. Ya también platicábamos de que la cobertura de los medios a nivel nacional ha sido enorme. También yo nunca, o había pasado muchísimos años antes de que yo viera este impacto. Esto que también este video salió pues el día de ayer, donde podíamos ver a los chicos llegando a Palacio Nacional a su visita a ver a la presidenta, todos los autos estacionados y ellos saliendo, Jimin caminando como un príncipe, como lo que es un rey. Todo lo que ha pasado en esta visita a México es que ha sido realmente impresionante, la cantidad de arte, de momentos compartidos, porque se temía mucho que, dado a la mala recepción que tiene el Estadio GNP, no se pudieran transmitir las recetas, y se han transmitido y ha sido maravilloso. También lo que ha ocurrido durante las últimas horas con la pop-up de Arirang en México. Fíjense que estoy triste porque, en este sentido, con la pop-up, porque todo tendría que haber sido súper mega perfecto y desgraciadamente con la pop-up no fue así. Muchas fans que fueron por sus productos no lograron conseguirlos, los dejaban comprar solo 2. De toda la lista solo te podías llevar 2 cosas y muchas ya no estaban disponibles y a muchas las trataron mal. Luego algunos de esos, digamos, intercambios que se tuvo con las personas dentro se han ido aclarando poco a poco. Otras personas encargadas han ido pidiendo disculpas. Por cierto, uno de los chicos de Santos Bravo estuvo ayer en la pop-up. Podemos decir que la instalación es hermosa, las fotos son perfectas, pero la venta de productos ha presentado muchísimo problema. Y me gustaría pensar que algún día Hive pudiera dejarnos una tienda de artículos de BTS, porque creo que algo que se ha comprobado es que Latinoamérica compra y compra muy bien. Y otra cosa, también creo que ya nos merecemos una tienda oficial, pues sí, de parte de los BT21, porque creo que aquí en México sería verdaderamente una locura. Ojalá lo consideren, porque creo que sí es importante. Y pues creo que América Latina ha comprobado que se lo merece. Todavía nos falta ver, imagínense ustedes, la locura que se va a desatar en nuestros países hermanos, porque estoy segura que México va a servir como, pues sí, de ejemplo batuta para que allá también se desaten y ayuden a que los chicos se sientan así, amados, queridos. Así que sepan que América Latina es su segundo hogar. El staff que se encontraba en la pop-up de México nos dijeron que BTS mandó helados, globitos para ARMY que se encontraban ahí. Esto pasó en el día 1. Esto es una nota positiva para todo, pues desgraciadamente, la mala nota que se ha dado en cambio por la venta de productos. Y fíjense, ¿qué estaban haciendo el team Arirang, los bailarines de los chicos, mientras ellos también estaban descansando y haciendo otras cosas? Pues muchos se fueron a Teotihuacán, lo cual me da gusto porque ustedes saben que hace un par de semanas hubo una situación realmente muy dura y muy triste allá,
que también empañaba muchísimo a México a nivel turístico. Entonces el ver a los chicos, a sus bailarines estando ahí, que también andaban por Chapultepec y estuvieron tomando una clase de zumba, que en México es así como que, a pesar de que han pasado tantos años, sigue siendo muy importante la zumba aquí en México, y ver a los bailarines de los chicos tomando una clase de zumba fue maravillosa. Entre otras notas que también se han sabido gracias pues a todo lo que los chicos han estado compartiendo. Nam también se fue a Chapultepec, entonces anduvo por allí. Tae también se fue a pasear por diferentes museos y estuvo compartiendo música de artistas mexicanos en su feed, entre ellos Luis Miguel, porque pues todos tienen sus gustos muy particulares. El mensaje de J-Hope en el primer concierto de la Ciudad de México, que esto me dejó muy sorprendida: soy José Oc Fernández, más bien eres José Esperanza, querido, y amamos tu nombre mexicano, de verdad, y amamos verlo tan feliz. Estaba muy conmovido. Creo que ahora, en el caso sobre todo de Jin, ha de haber lamentado mucho no haber venido a México el año pasado. Pues sí, es que todo se siente como si hubiera pasado hace mucho tiempo, y creo que a Jin le hubiera encantado, y si hubiera venido a México también se hubiera sorprendido mucho. Las palabras sumamente conmovedoras de Yoongi, porque sabemos que él es un hombre muy reservado, y cuando él dice algo es realmente muy valioso. Y lo que él estuvo diciendo aquí en México, él vamos a volver, su sonrisa tan legítima después de momentos tan duros que él estuvo pasando. Ustedes saben, por el incidente aquel, que bueno, ya ni vale la pena mencionarlo, pero también estaba viendo fans internacionales comentando que después de lo que ha pasado en México, no saben qué van a hacer ellas en sus respectivos conciertos, ahorita que ya van para Estados Unidos. Ayer vi a una chica norteamericana precisamente decir eso, y ahora qué vamos a hacer después de lo que hizo México. O sea, ¿qué nos queda? Pues les queda, muchachas, dar todo su amor, porque pues viene lo mejor. La cara de Jimmy cuando vio la banderilla no daba crédito, así de, ¿es en serio? Todos, o sea, cada uno, o sea, Hobby muerto de la risa, y todos lo ven y es que hacían los ojitos Jimmy de, wow, traes una banderilla. Esto que bueno, la cuenta Soles Luna siempre con su buen sentido del humor, porque en algún momento pues sí, Nam se quería sentar entre Jimmy y Jungkook y parecía que no se querían dejar. Este otro momento que ya decíamos fue la imagen del día. Hoy, claro que tenemos también imagen del día. Difícil escoger la imagen del día, la verdad. Creo que hacía muchísimos años que en México no se sentía algo como esto. Pocos artistas lo han logrado en México, y es que México también es muy especial con sus cariños. No se crean que también nos damos hacia cualquiera, no, somos selectivos. Esta chica que decía, yo no sé qué dar, entonces creó un sello y a todos los iba sellando. No tenía cojín, y entonces en su manita iba poniendo la tinta. Dice, no me importa estar manchada. Ella había hecho ese sello y decía, entre más personas se los pueda yo compartir, hermoso. Y tampoco había conseguido boleto, porque hay toda una historia de las que no conseguimos boleto. Detalle, esto está genial. Al parecer Tae, Jungkook y Suga llevaban una cadenita de la Virgen de Guadalupe. Esto durante el soundcheck del día 1 en México. Los accesorios habrían sido un regalo tras la visita del grupo a Palacio Nacional, y el gesto llamó la atención. Hermoso. También, por cierto, los bailarines de los chicos estuvieron en la villa, que es un lugar súper enigmático para los mexicanos. Es un lugar lleno de una energía muy particular. Si alguna vez pueden estar en la Ciudad de México, crean o no crean, vayan a verla, porque esta persona puso este video, dice que estaba desde su casa, su trabajo, no estamos seguros, pero estaba mirando la plaza cuando BTS estaba ahí, y cómo se escuchaba el rugir de la multitud que estaba ahí, y aquí lo pueden mirar desde otro ángulo. Es simple y sencillamente sorprendente, ¿no? Todavía seguimos pasando los estragos de todo lo que ha ocurrido. No, es que han sido tantos momentos, tantos detalles, todos se merecen ser nombrados y ser vistos de alguna manera, y es difícil, ¿no? Esto que son, pues sí, lo que estuvo en la pop-up, las photocards están absolutamente hermosas. La de Jimmy me enloquece, creo que sí, quisiera tenerlas. Lo que no daría, pero es que quiero tenerlo todo, ¿no? O sea, de verdad, hay tantas cosas, muchachas. Esto que también llamó mucho la atención, hubieron muchos lugares vacíos en algunas zonas del GNP. 2 revendedores se acercaron queriendo darnos una zona naranja B en 30,000 pesos, y nunca le bajó ni nada. Y sí hubo momentos en los que se mostró que había, pues sí, zonas completas totalmente vacías, y la gente afuera. Es que esto no tiene nombre ni perdón de Dios. Y también sé que ha llamado pues mucho la atención el qué va a pasar el próximo año si los chicos regresan, y que yo espero que ya les den el Azteca, ¿se imaginan? Y que volvamos a pasar por una cosa así de horrible, que no podamos conseguir boletos. No creo que nuestros corazones lo aguanten. El día de ayer también, este momento de Jimin, ahorita lo vamos a analizar también a detalle, lo encantadores que estuvieron en el escenario una vez más, todos con sus sombreros, se veían tan absolutamente hermosos. Yo creo que el concierto de hoy
Nos va a hacer muy felices, pero nos va a romper el corazón tremendamente despedirnos de ellos. Esto fue también increíble, aunque no tenían visibilidad del escenario por las vallas, ARMY mantiene su energía, les digo, prácticamente se apoderaron de toda la avenida y estaban allí. Ahorita espero que sí lleguemos a ver una imagen, cómo se ve el GNP por dentro y por fuera. No, yo creo que cuando los chicos vean esto van a decir, no, es que no es posible esto, o sea, no, nunca en su vida les ha pasado y creo que nunca México había hecho una cosa así tampoco. Su español ha mejorado notablemente en un par de días. Se habla muchísimo de eso. También creo que se han alocado ellos muchísimo en el escenario porque están respondiendo a la energía de la gente. Porque cada concierto es diferente. Es como también cuando los artistas, muchos actores y actrices hacen teatro y dicen es que cada función es distinta porque la energía de las personas es diferente. Y eso también a ellos les anima a dar una forma también distinta de amor en cada presentación, con cada canción, aquí yo lo podría decir. One Day, la canción que también ellos eligieron para cantar sorpresa, y cómo cantaron en español. Un día, es que fue increíble este momento de Jungkook, fue precioso, como las miradas, y es que esto muchas veces pues no lo podemos apreciar, sino hasta que se salen las fan cams en los momentos específicos que les llenaron el corazón. Y Jungkook escuchándolas cantar justamente One Day, los ves, este hombre, es que es lo que le decía, ¿qué te pasa, Parjimin? Ahora eres tú, súper hermoso, guapísimo, precioso. La historia de Yoongi es preciosa porque nos explica también porque estuvieron en las luchas y como él lleva años siguiendo este deporte que nadie teníamos idea. Y cuando contó su historia, no es que les juro, o sea, y verlo haciendo esas caritas, saber que él estaba esperándolo, de alguna manera de decir, bueno, me voy a ir a las luchas, ¿quién viene? Es que casi me lo puedo imaginar así. Y también cómo influyó en ellos al otro día. Es decir, como también cuando estaban en el soundcheck estaban haciendo las luchas. Es que no puedo evitar llorar. Es demasiado. Denme un momento, porque ver también a Jimin haciendo esto después de años de We Are Bulletproof Part 2. Difícil hacer la cobertura el día de hoy. La primera fue difícil, la de hoy. Pero también quiero que entiendan que estoy feliz. O sea, estoy realmente feliz y extraordinariamente conmovida. Y los voy a esperar con todo el corazón. Porque sé que van a volver. Y esto tampoco se hubiera logrado si no fuera por todo el trabajo de ARMY. Todo lo que han estado haciendo en México para llegar a este momento. Y cuando ves los ojitos, por ejemplo, de Joseok también, completo y totalmente emocionado, estoy rota de amor. O sea, es tanto lo que he visto que, como les decía, hace añísimos no se veía algo así en México. Y poderlo vivir. Ahora que también decían, le tocó esta vez, y esto también fue hermoso, ahora le dieron un algodón de azúcar a Tai. O sea que empezó esta pequeña tradición en el GNP, el de voy a pasar y recojo mi banderilla, mi algodón de azúcar, vamos a ver qué le van a dar hoy. Es que me llama muchísimo la atención todo esto, es realmente hermoso, realmente. No tengo más que decir que gracias a ellos por existir, por darnos tantas fuerzas cuando, como les decía, no solo en México, en todas partes del mundo vivimos cosas tan difíciles y ellos mejoran el mundo, porque sí lo hacen. Ellos mejoran el mundo con el simple hecho de existir, y cuando un artista trasciende de esa manera, es que es lo más grande que puede haber. Así que conmovida hasta literal las super lágrimas que comparto con ustedes. Ya casi sin palabras para describir todo lo que hemos estado viviendo. Les digo lo que nos falta hoy. La cobertura, si la cobertura de hoy fue difícil, no, la de mañana, yo creo que solo les voy a poner imágenes porque sí va a ser realmente muy difícil hablar de todo esto. Bueno, Seokjin también, lo que nos ha dado, verlo así de guapo. Y cierta, ayer estuvo haciendo, no sé si lo hizo sin querer sabiéndolo, no lo sé, él no pare, sigue, que también en México y Latinoamérica tiene tanto significado porque es nuestra música. Entonces te das cuenta que han estado escuchándonos y que han estado muy atentos, y eso todavía es más conmovedor porque corresponde por los dos lados el amor. Y eso es increíble. Nuestra sección, ¿qué te pasa, Parjimin? Que también todo el mundo está infartado de que han hecho cosas muy poco común los chicos en estos conciertos. Entonces, este momento, la cara de pillo de Jungkook contra la cara de Jimin, de completo y totalmente de
buscándolos y coleccionándolos por todo el mundo hasta que por fin los tienen a los 7, porque ellos han sido muy discretos, ¿no? Para que no sepas dónde está cada uno, ¿no? Y por fin ya podemos saber sus posiciones. Las fancams, gracias a todas las fans que han estado compartiendo todos estos momentos maravillosos. Gracias por compartirnos tanto. Todas las cosas que hemos vivido. Ay, se me pasó ponerles fic, pero yo creo que hoy en la noche también voy a intentar ponerles. Es que la cobertura de todo esto obviamente pues se ha llevado mi atención. Ay, Fox Sport, que súper lindos, también nos hicieron una nota para contarnos de quién llevaba las máscaras, porque también este momento trascendió, muchachas, trascendió. Cada vez que veo las imágenes, también mi corazón se llena de un sentimiento muy especial. ¿Qué llevaban las máscaras los chicos? Pues sí, de Titán, Máscara Dorada, los Calavera Junior 1 y Calavera Junior 2, que fueron Jimin y Jungkook, que iban una vez más, sí, con sus calaveras a juego. Pues sí, sus calaveras máscara a juego. Esto que es una de las escenas más impresionantes que ustedes se van a encontrar. Lo que decíamos, como ellas, las fans, cierran ya la avenida el día de ayer. Se calculaba que eran 40,000. Yo creo que en el primer concierto, no sé si realmente eran 100,000 o más bien se equivocaron y quisieron decir 10,000. Pero el chiste es que vamos increciendo porque ahora son 40,000. Y aquí, pues este chico que está haciendo la cobertura las muestra y es impresionante lo que vimos. Y la emoción que él mismo está sintiendo de poder verlas y darles en ese momento también pues un estelar, porque se lo merecen. Nos transportan a momentos de amor que estamos compartiendo y viviendo con ellos. Y creo que ya casi vamos a llegar al final de este video. Terminamos agradeciendo a los miembros del canal, nuestros colaboradores activos. También agradecemos a todos nuestros suscriptores. Gracias por formar parte de la familia Boys We Love. Gracias por ver este video. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén. Y todo mi amor, que el día de hoy, que es también dedicado a las mamás con tanto cariño, disfruten mucho a sus mamás. Si ustedes son mamás, cuídense mucho para que puedan estar muchos años con sus hijitos, porque créanme que se hacen falta cuando no están. Y a todas aquellas que van a ir al concierto el día de hoy, disfrútenlo con todo su corazón, despídanlos con todo el amor que se merecen. Y pues ahora sí que nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Okay, 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.